Hola hermanos, el día de hoy, 10 de septiembre del 2020, es jueves de la 23ª semana del tiempo durante el año. En mi país hoy es Día del Niño. Es una celebración muy linda, sin duda, recordar el valor de nuestros niños. Son de los que más han sufrido, lógicamente, con la pandemia, por la situación misma de las posibilidades o no de acceder a la educación. Evidentemente no todos pueden a través del mundo virtual. Un país como el mío, con más del 72% de personas por debajo del índice de la pobreza, es que van a tener acceso a los medios electrónicos para poder seguirse formando. Es muy complicado, sin duda que sí. Bueno, pero el que tiene corazón de niño es el santo del día de hoy, es San Nicolás de Tolentino. Nacido en 1345 en Sant'Angelo de Ponto, eso queda cerca de Macerata, en Italia, en la marca de Ancona. Sus papás eran gente muy pobre, muy sencilla, de hecho no habían podido tener hijos y entonces peregrinaron al santuario de San Nicolás de Bari y al año nació la criatura y entonces por eso le pusieron Nicolás. Bien, él sencillamente, miren, desde pequeño le encantaba alejarse para orar. Y eso le fue marcando la vida hasta que ahí en su pueblo fue a escuchar predicar a un agustino. Los agustinos habían sido agustinos ermitaños, habían sido fundados recientemente, y entonces resulta ser que que se llamaba Reginaldo le llamó mucho la atención cómo predicaba, pues y decidió entrar con ellos como novicio. Miren, aquí entramos en un problema. Algunos dicen que fue ordenado sacerdote en 1269, otros dicen que en 1271, y entramos en un problema serio. Miren, le pusieron trabajos muy sencillos, igual que al santo de ayer, a San Pedro Claver. Él se encargaba en la puerta de darle la limosna a los pobres. Parece ser que alguno se quejó porque era demasiado generoso, y entonces se armó un problema con aquello, pero cuando se dieron cuenta que había, por su intercesión, logrado la curación de un niño, sencillamente le puso las manos y dijo: Dios te va a sanar. Ya con eso ya estuvo, y el niño quedó curado completamente. Y así otros muchos milagros. Se empezaron a preguntar que qué iba a hacer, lógicamente, de este monje. Por aquel entonces no son propiamente religiosos como los entendemos el día de hoy. En fin. El tema es que pasa a Tolentino, una voz le dijo entrando en la capilla del convento donde él quería quedarse: no, a Tolentino, vete a Tolentino. En Tolentino era un relajo porque estaban divididos los gibelinos y los güelfos, como los partidos políticos de aquella época, y entonces hagan de cuenta que él llegó y cambió la ciudad realmente. Estuvo prácticamente hasta que murió, pues hasta 1305 estuvo ahí en la ciudad de Tolentino, hizo conversiones extraordinarias, milagros extraordinarios, pero sobre todo tenía una grandísima devoción a ofrecer la Santa Eucaristía por las almas del purgatorio. Mucho tenemos que aprender. Tengo que admitirlo de todo corazón que en mis estudios de escatología me doy cuenta que ahí estoy yo con una deuda pendiente terrible. Por eso siempre que rezo el rosario, el quinto misterio de gloria, siempre lo hago pensando en las almas del purgatorio. Siempre lo hago así. Y trato en algún momento también de ofrecer la Santa Eucaristía. Fue canonizado en 1446. Se dice más de 300 milagros había. Fíjense que después él muere en 1305, ¿no? En 1345 lo exhumaron, estaba incorrupto. Hay una doble historia con esto, ¿no? Se dice que hubo alguien que le cortó los brazos, que se los quería robar, un monje alemán que se llamaba Teodoro. Bueno, no lo sabemos. Y otros dicen que fue el mismo trabajo, porque querían tener reliquias, y no es que los brazos estaban, aparte de incorruptos, sangraban. Y hubo varios momentos a lo largo de la historia. El más famoso es 1669. Por eso cuando uno va a Tolentino y va a la Basílica de San Nicolás, hay una capilla que se llama la Capilla de los Dos Brazos, porque ahí están los dos brazos de él, incorruptos y guardados en un relicario. Y como les digo, siguen sacando sangre en algunos momentos pues, de la historia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya hablé demasiado de San Nicolás de Tolentino. Primera lectura, otra de las preguntas que le hacen a Pablo, ya siempre, primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13. Queridos hermanos, ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos, pero cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia, el amor en cambio hace el bien, y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conocimiento, pero aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Ahora bien, con respecto al comer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real y que no hay más que un solo Dios.
Pues, aun cuando se hable de dioses del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y es nuestro destino, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el cual también nosotros existimos. Mas no todos saben esto. Pues algunos acostumbrados a la idolatría hasta hace poco siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos, y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es ciertamente la comida lo que nos hará agradables a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer, pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada, porque si a ti, que sabes estas cosas, te ve alguien sentado a la mesa en un templo de los ídolos, no se creerá autorizado por su conciencia que está poco formada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, por culpa de tu conocimiento, haces que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada, por quien murió Cristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por tanto, si un alimento les es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdón por los errores. Oigan, últimamente, ayer fue bien simpático, después me di cuenta, lo coloqué en la publicación, pero ya algunos, ya no había tiempo para poder volverla a hacer y de todas maneras, pero ayer no sé si se fijaron que cambié un poco disléxico, cambié los números de las fechas de San Pedro Claver, o sea, hasta se me está olvidando San Pedro Claver. Entonces, ya les digo, me está pasando y ahorita me doy cuenta que me estoy trabando mucho en la lectura. ¿Qué es lo que está detrás? Insisto, miren, Corinto, que era la segunda ciudad en importancia en Grecia en tiempos de Pablo, realmente tenía unas festividades que, óiganme, como dicen en mi pueblo, le tronaba esa fiesta realmente, y entonces que inmolaban aquel montón de bueyes y de vacas y de no sé qué, y entonces claro, con el montón de carne que se ofrecía a los ídolos, la repartían entre la gente, y hombre, carne gratis, hombre, o sea, para una persona que de repente no tenía ni acceso a comer carne, que le ofrecieran esa carne. Entonces Pablo dice, bueno, miren, es que sé que se reparte esa carne. Usted está claro que no la está comiendo porque usted adora, qué sé yo, a cualquiera de los dioses griegos, en este caso en los dioses en Corinto. Y sí, pero de repente un hermano que lo mira a usted hacer eso, va a decir, como él lo hace, lo hago yo. Porque el hermano está poco formado. Entonces, por respeto al hermano, yo no hago. Y eso nos pasa muy a menudo, se lo digo como sacerdote. Hay un montón de cosas que de repente no son pecaminosas. Uno no las hace de mala fe. No está haciendo ninguna cosa mala. Sí, pero si causa escándalo, es decir, si produce en otra persona, como yo mire que el padre allá estaba haciendo, saber que no se me viene ahorita a la cabeza nada, ¿no? Pero pues yo también lo voy a hacer. Porque si él lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y entonces ese es nuestro gran problema, que seguimos teniendo muy poco criterio a la hora de pensar en los hermanos. Y ese es el riesgo que corremos, no ser conscientes de las necesidades ajenas, del bien del otro. O sea, seamos conscientes de eso, por favor, para que no caiga. Además, fíjense, la base de todo, el amor. El amor no es la sabiduría, dice Pablo, no es lo que yo sé, sino es lo que amo. Y hablando de eso, el evangelio del día de hoy. Miren, si ayer nos resultaban las bienaventuranzas un poco duras, agárrense con lo que viene. Yo se los recomiendo con mucho cariño. Este evangelio, no solo léanlo despacio, sino que meditémoslo durante todo el día y durante toda la vida. Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Por dónde le entramos? Díganme, ¿cómo hacemos con este evangelio? Eso es el centro del evangelio de Lucas y el centro del evangelio en general. Amar. Amen a sus... Fíjense que Mateo lo dice una vez, Lucas lo repite 2 veces. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los calumnian. Al que te pida, dale. O sea, ay, Dios mío, esta insistencia. Pero en el centro de todo, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Esa es la clave de todo. Miren, yo no necesito decir, ¿qué quieren que les explique yo de esto? Si es que no hay necesidad de una explicación. Esto está más claro. O sea, es decir, usted y yo tenemos que medirnos con la medida del amor de Dios, con la medida de su misericordia, no con nuestros criterios. Porque si hacen esto, ¿qué hacen de extraordinario? Esa insistencia 3 veces, no, a mí me encanta. Es decir, la vocación suya y la mía es ser extraordinarios, no ser mediocres. Ser uno más del montón, ser uno más de la estadística. No, Señor. Nuestra vocación es ser extraordinarios, ser personas que se salen del ordinario. Si el mundo actúa así, esa no es nuestra manera de proceder. Nuestra manera de proceder está en otro campo, ya, en otra medida. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Qué difícil es esto, pero ese es el evangelio. En eso consiste realmente ser cristianos. Este es el espejo donde tenemos que vernos todos para descubrir si realmente somos discípulos del Maestro. Sean misericordiosos, traten a los demás como quieren que ellos los traten. Ahí está la clave de todo. Les invito a hacer oración. Señor, ayúdanos a amar a los enemigos, a hacer el bien a los que nos odian, como tú nos amas a nosotros cuando no lo merecemos. Señor, enséñanos a bendecir a los que nos maldicen y a orar por los que nos injurian, como tú nos bendices y acompañas cuando nos alejamos de ti. Que la generosidad con la que tú nos tratas transforme nuestro egoísmo para tratar a los demás no como merecen, sino como necesitan. No como ellos nos tratan, sino como tú nos tratas. Señor, que seamos compasivos como tú, Padre nuestro. Eres compasivo con nosotros y con todos tus hijos. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz jueves para todos.